Ahora le vamos a dar la palabra que nos está esperando desde tempranito, se conectó eh, la señora Mereni Castro. Ella nos va a hablar del Asperger en primera persona. También ella pertenece al miembro del equipo directivo de la Liga Asperger 7. ¿Cómo vivir con Asperger? Hola, Buenas noches, señora Meren. Muchas ¿cómo va? No, señora, gracias. no, queda Le damos, muy... No, le damos la palabra, que muchas gracias. nos parece esencial escuchar en primera persona lo que es Asperger. Bueno, ¿por dónde comenzar? Primero, fundamental, yo viví toda mi vida sin saber que tenía Asperger, digamos. Yo tuve una vida con un montón de altibajos y yo la verdad que estuve mucho tiempo sin saber qué eran las cosas que me pasaban. Simplemente algunas cosas las aceptaba de mí misma como rarezas que tenía y muchas cosas que intentaba ocultarlas porque me daba como vergüenza que el otro supiera o me viera de determinadas maneras. Entonces hice como esfuerzos sobrehumanos toda mi vida para poder integrarme a la sociedad. Perdón, justo se me cae la camarita, ¿podés creer? Tuvo bien la camarita todo el tiempo, pero en el momento este... Yo tengo una gata también. Ahí está. Ahí está. ¿Estamos? Y bueno, y en un momento me puse a leer sobre autismo, sobre Asperger, porque yo vengo de una familia en la que muchos integrantes de la familia tienen síndrome de Asperger, y yo me sentía como muy, ¿cómo explicarlo? Yo me sentía como muy integrada a mi familia y muy entendida por mi familia. Eh, Perdón, ¿qué? Ah, bueno, dale. Yo me sentía como muy bien con mi familia, porque mi familia son todos básicamente personas con síndrome de Asperger, mi papá, mis hermanos, entonces me sentía muy a gusto familiarmente. Lo que sí tenía problemas básicamente eran con las instituciones, con la escuela, por ejemplo. Porque bueno, hay una cantidad de normas que a mí me costaban un montón entender, aceptar, porque no las veía lógicas. Y cuando a una persona Asperger le dicen, por ejemplo, que algo es así porque siempre fue así, es una respuesta que no nos satisface. Entonces seguimos preguntando, ¿pero por qué? Y eso muchos docentes y muchos directivos lo toman como una falta de respeto, como por qué querés cambiar las normas son así, y a nosotros, a muchos de nosotros nos agarra dos cosas, o un espíritu rebelde, o nos agarra directamente sentirnos fuera de el sistema y ganas de aislarnos porque no entendemos estas normas sociales. A mí, a lo largo de mi historia, me pasó esto. Yo necesito entender las cosas de una manera racional. Que a mí me digan que todos nos tenemos que saludar cuando llegamos a un lugar, yo saludo, pero me molesta si alguien no me saluda. ¿Por qué? Porque yo internalicé que es una norma social poder saludar. Ejemplos. Contarles que yo en algún momento sí tuve discapacidades. En algún momento de mi infancia, a los 7 años, me costó un montón hablar porque tartamudeaba increíblemente. Entonces yo necesité ir a la foniatra. Hoy, leyendo bastante bibliografía, me doy cuenta que mi problema con el habla tenía que ver con los ganglios basales, con algo que se ve muchísimo en la gente Asperger. Entonces yo justamente estaba haciendo, digamos, un cuadro muy característico en la persona Asperger. Y fui a la foniatra, y la foniatra me tuvo que enseñar a hablar nuevamente a los 7 años. Si yo hubiera tenido CUD para mi familia en ese momento, hubiera sido importantísimo. Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de los apoyos.
hay muchos de nosotros que a lo largo de nuestra vida Asperger logramos tener una vida piola que nos hemos armado. Aprendimos un montón de cosas y no nos consideramos discapacitados, no nos consideramos con una discapacidad. Nosotros podemos sacar o no el CUD, nosotros podemos sentirnos o no discapacitados. De todas maneras, en algunos momentos de nuestra vida, o quizás seguimos necesitándolo, podemos necesitar vernos como discapacitados para la sociedad para poder acceder a esos recursos. Estamos hablando de una obra social para tener todos los apoyos en psicología, en foniatría, en lo que nosotros necesitemos. Esto es algo fundamental. En lo particular, yo estoy pasando por un momento bastante bueno de mi vida, porque con el diagnóstico fue mucho más sencillo. Me di cuenta qué cosas me estaban pasando. Me di cuenta, por ejemplo, que cuando yo era chica y me movía mucho era porque estaba muy ansiosa por alguna actividad, entonces era muy común verme en la escuela moviéndome como una loca mientras hacía cuentas. Actualmente me pasa que no puedo estar quieta mucho tiempo, que me gusta moverme. La camarita también, la camarita le gusta moverse también, como yo. Me doy cuenta también de que el sentido del humor es muy importante. El doctor Bruno lo marcó bastante, y es cierto, porque hay una mirada tradicional de cómo tienen que ser las cosas, y nosotros, la gente Asperger, que tenemos una mirada un poco distinta a las cosas, poder reírnos de ellas, nos hace verdaderamente bien. Estamos intentando tener una sociedad en la que podamos tener diversidad, en las que todas las diferencias entre nosotros, ya sea diferencias neurológicas, como lo decía el doctor, a ver quién tiene un cerebro igual al otro, quién tiene un cerebro distinto. Estamos intentando construir una sociedad en la que no haya normalidad, simplemente haya personas y cada persona le pueda aportar a la sociedad algo distinto. Cuando yo logré entender esto, pude aceptarme yo muchísimo más y pude estar como más contenta conmigo misma. Y a muchos de nosotros los Asperger nos pasa esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, grandes virtudes. Tenemos un tipo de concentración túnel que es fantástica porque como que estamos con un tema que nos interesa mucho, que nos apasiona, y nos enfocamos en eso y no escuchamos nada más, ¿viste? Y no sé, pueden tirar una bomba al lado que nosotros estamos con nuestro tema de interés pensando, y es maravilloso. Y eso es un gran don que tenemos. Ahora, una persona nos habla y no podemos escucharla, no es que no queremos escucharla. Y muchas personas piensan muchas veces que, porque la gente cuando no entiende, elabora teorías. Entonces dice, esta persona me ningunea, esta persona no me da bola, a esta persona no le intereso. Y en realidad simplemente esa persona es una persona Asperger que está en ese momento metida en sus pensamientos y no puede prestar atención a otra cosa. Entonces no escuchamos. Pero no es que nos hacemos los boludos, directamente no escuchamos. Y esto se lo tenemos que explicar en la sociedad, a las otras personas, porque si no, las otras personas hacen sus propias teorías e intentan darse explicaciones que muchas veces son erróneas y que hacen que después nos hagan estereotipos a nosotros. Qué sé yo, el caso este de no poder escuchar es un caso muy típico. Hay otro caso. Yo a veces yo estoy un poco infantil a veces. A veces estoy pintando con mi nieta y parezco una nena de 4 años, pintando con otra nena de 4 años. Y tengo
40 y largos, digamos, porque en ese momento me compenetro mucho en esa interacción. Y el otro que me ve dice, bueno, esta persona tiene síndrome de Peter Pan, y empieza a fabular una cantidad de cosas que no son, simplemente soy una persona con síndrome de Asperger, nada más. También hablamos mucho en la liga, que ahora en un ratito voy a contar sobre la liga porque es un gran orgullo. Contar principalmente de que yo en la liga encontré un espacio para poder entenderme yo. Y me entiendo yo a través de los otros. Es maravilloso. Yo hay un montón de cosas mías que yo no las reconocía de mí misma. Que sí las hacía, que sí me pasaban, pero me costaba un montón verlas. Porque así como nos cuesta ver en el otro determinadas cosas, nos cuesta ver un montón de cosas mías. O sea, y a través de interactuar con otros compañeros, también con síndrome de Asperger, me hizo dar cuenta de un montón de cosas. Y no solamente eso, sino también que nos formamos en un grupo maravilloso para trabajar, para hacer cosas concretas. En este momento hay, por ejemplo, en la Liga un programa de radio de compañeros que todos estudiaron periodismo deportivo y se dieron cuenta que estaba buenísimo armar una pequeña radio que se difunde los días viernes, entonces hablan de deportes y se lo toman con un compromiso, porque para ellos es su pasión. Entonces, apasionados, hacen un programa de radio. Perdón, sí, Mere, que la interrumpa. ¿Qué contame. es la liga? Porque escuchamos toda la tarde hablar de la liga. ¿Viste? La Digo, Liga Asperger nació hace casi 5 años, estamos a unos días de cumplir años. La Liga Asperger fue un grupo de gente recién diagnosticada Asperger que se juntó a un barcito a decir, che, loco, los Asperger somos nosotros. En general estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de Asperger a profesionales, estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de Asperger a los padres, quejándose porque lo que les pasa en la escuela, lo que pasa con la integración, lo que pasa con lo que pasa, y prácticamente tienen muy poca voz las personas con síndrome de Asperger. Entonces, bueno, un grupo de personas, de 7 personas, por eso la liga se llama Liga Asperger 7, se juntaron y empezaron a diagramar esto, sin saber qué iba a hacer, darse cuenta de que la gente Asperger tenía que tener una participación, sí, porque lo que le pasa en las cuestiones que tienen que ver con el Asperger, con el lema nada de nosotros sin nosotros. ¿Cómo se va a hablar de Asperger sin la persona Asperger? Entonces ahí salió este grupo maravilloso donde somos todos adultos Asperger y donde trabajamos haciendo cosas de todo, desde grupo de WhatsApp hasta reuniones presenciales cuando podíamos, antes de la pandemia, hacíamos reuniones de juegos en donde de alguna manera trabajábamos integración social, códigos y todas estas cuestiones, pero a través de los juegos de mesa, adultos también, porque nos dimos cuenta que había un espacio bárbaro para niños, adolescentes, pero los adultos quedábamos como fuera. Parece que nos curábamos de algo y todos sabemos que no te curás de Asperger. El Asperger es una condición que la llevas toda la vida. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Bueno, hay adultos que se adaptaron bastante bien, hay adultos que les cuesta un poquitito más, hay adultos que necesitan todavía muchos apoyos, hay adultos que necesitan apoyos, pero que son autónomos, entonces pueden pedir ayuda. Hay una pregunta muy interesante que me parece que ¿desde qué edad empezó a sentir que era diferente o sea, a empezar a investigar sobre lo que tiene? Digo, hablando esto de adultos. Yo me di cuenta toda mi vida que era distinta. Toda mi vida lo supe. Me cuesta mucho explicarte por qué, pero por ejemplo, mientras todos los chicos aprendían a leer a los 6 años con el sistema que daba la escuela, yo no podía, yo no entendía. Entonces me llevaron a una psicopedagoga que me enseñó a leer con otro sistema,
que es el sistema lógico de la fonética de las letras. Entonces yo aprendí con ese otro sistema. Ya eso te estaba tirando la cuenta que, digamos, por lo menos estaba salida de la norma que establece alguien, digamos, que no sabemos bien quién es. También me pasaba, bueno, estos problemas para poder hablar en su momento, cuando necesitaba ir a psicopedagoga. Yo me la pasé en los gabinetes, o sea, yo era, nada, la chica gabinete, porque me mandaban, viví en la escuela, viví en gabinete psicopedagógico, porque claro, y en realidad lo que me pasaba es que me costaba un poco interactuar con los otros, tenía mis propias reglas de las cosas. Igual no me fue mal, ¿eh? Pero sí me iba muy bien en la escuela, por ejemplo, en estudiar y todo eso me iba bien, tenía buenas calificaciones, pero tenía problemas para relacionarme, tenía problemas con los profesores, corregía al profesor, le decía que eso estaba mal, que había ido en otro lado otra cosa, bueno, generaba disturbios en la escuela cuando me aburría, generaba caos, hacía chistes, esas cosas. Entonces, bueno, a gabinete, digamos, como que toda mi vida fue medio eso. Y ahora, bueno, ahora obvio, me doy cuenta, tipo, y sí, cuando me aburría me portaba mal, que es lo que le pasa a todos los chicos, si se aburren se portan mal. Bueno, quizás el desafío sea, para las personas Asperger, es profundizar en los intereses. A ver, como dijo el doctor Bruno, eh, tenemos una mente lógica. Bueno, ¿no será más inteligente en vez de intentar que el chico haga lo de la escuela? ¿No será más inteligente que el chico necesita para estimular? ¿Qué cosas ese chico tiene ganas de aprender? Que empezar a impartirle un sistema educativo en donde pican un montón de temas y no profundizan nada. Y si el pibe tiene ganas de profundizar en naturaleza, porque le interesa, y si el pibe es un artista plástico nato, porque le encanta y le fascina, no porque tenga facilidad, sino porque le encanta, ¿por qué no empezamos a ver a las personas Asperger como personas que tenemos una gran sensibilidad? ¿Por qué no empezamos a ver a las personas Asperger como gente muy apasionada y no necesariamente como personas deficitarias o como personas que no entran en la norma, sino más bien como personas diversas, digamos? Y toda la vida, digamos, viví esto de ser un poco rara hasta que me llegó el diagnóstico. Con el diagnóstico se me solucionaron un montón de problemas, principalmente porque sé que pedirme a mí mismo. Hay momentos que me sobresaturo y necesito estar sola para estar tranquila. Bueno, me habilito yo misma a esos momentos y no me esfuerzo por llegar a tener una cantidad de momentos con un montón de gente como hace todo el mundo, como todo el mundo seguramente puede. Bueno, yo ahí no puedo. Entonces me lo tengo que reconocer, aceptar, valorar y tengo que buscar mis momentos de esparcimiento porque soy una persona Asperger. Simplemente eso. Tiene que ver con aceptación. Y si las familias aceptan al miembro Asperger, va a ser más difícil para esa persona que se pueda aceptar a sí misma el día de mañana. Y la aceptación no es algo bueno por todos los lados que se mire, porque tiene que ver con entenderse uno. Y creo que es lo más importante que podemos brindarles a los pibes y brindarnos a nosotros mismos. Bueno, voy a seguir con la liga. Sobre la importancia de juntarse con el otro. Se habla mucho que las personas con Asperger, no sé, no nos gustan los otros. No nos gusta socializar. Y en realidad yo creo que no nos gusta socializar porque no nos gustan un montón de normas que están impuestas que tienen que ser así. Ahora, cuando esa persona Asperger la ponen en un espacio en donde puede contar lo que le pasa,
puede ser como quiere y como puede ser, y es aceptada, y se le pueden explicar las cosas de una manera amigable, a esa persona le va a encantar relacionarse con el otro. Quizás no se quiere relacionar porque ve un mundo demasiado hostil, con un montón de normas y con un montón de cuestiones que no las entiende, mete la pata, el otro lo juzga, y pasan un montón de cosas que a veces prefiere aislarse. Yo tuve momentos de estar aislada, querer estar aislada, pero más que nada por esto, ¿no? Porque sentía que el otro no me comprendía. Y la aceptación no es algo. Y a partir de mi diagnóstico puedo explicarle mucho más a la otra persona, che, mira que si hago esto es porque esto, ¿eh? No te lo tomes personal, no es con vos, es porque yo me olvido, es porque yo me cuelgo, es porque a mí me pasa esto, que me cuesta determinadas cosas, pero también tengo todas estas virtudes para dar al grupo social. Por ejemplo, que puedo ser creativa, en fin, algunas cosas buenas, muchas cosas buenas tenemos para darle a la sociedad desde nuestra diferencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más, no sé el chat. Dos cositas más. La Liga Asperger 7, que es la ONG en la que participo, amo, adoro y trabajamos muy fuerte, tiene un canal de YouTube. En ese canal subimos todo lo que nosotros hacemos. Nosotros hablamos con profesionales, nosotros hacemos preguntas a los profesionales. Hace poco pudimos hacer una charla con Tony Adult, que es el máximo referente en este momento sobre Asperger, y le pudimos hacer preguntas y pudimos llegar a él porque somos un grupo de personas con síndrome de Asperger. Y se copó con nuestros deseos, con nuestras ganas de saber más, entonces nos contestó todas las preguntas. También hablamos con psicólogos, con psiquiatras, y les hacemos todas las preguntas que queremos, y ellos son maravillosos, que nos permiten canales para poder subir charlas. Esto es de las mejores cosas que hacemos en la liga, aparte de juntarnos entre nosotros y pasarla muy bien. Subimos cuando podemos en nuestra página de Facebook notas. La gente pregunta, la gente opina, la gente habla. Hace poco el doctor Valdés nos dijo que si queríamos hablar sobre autonomía, entonces todos nos pusimos a redactar, aunque sea unos renglones, para pasarle textos sobre lo que nosotros pensamos sobre autonomía. Es muy importante que las personas con síndrome de Asperger se junten, se nucleen, para poder hablar de las cosas que nos pasan y para poder contarle a la sociedad que tenemos que armar una sociedad de mucha diversidad para nutrirnos todos.